Bueno, buenos días. Yo soy Antonio Áñez Domínguez. Soy profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide y el investigador principal del proyecto que hemos llevado a cabo para evaluar la efectividad de los GRUS en nombre y que, bueno, luego junto con mi compañera presentaremos los resultados. Pero ahora nos toca pues la primera ponencia de la mañana, que lleva por título La intervención social con hombres desde un enfoque transformador de género, un reto para los equipos profesionales. Esta ponencia tenemos el placer de que nos la vaya a impartir el profesor Juan Blanco López. Eh, Permitidme que diga unas pinceladas, sobre todo porque creo que es importante que cuando hablamos, ¿no?, tenemos que situarnos desde dónde salen los discursos. Entonces, cuando uno entiende desde dónde viene el discurso, entiende también la persona que va a hablar. Y Juan Blanco López es profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Somos compañeros, compartimos el día a día. Él es diplomado en Trabajo Social, licenciado en Antropología Social y Cultural y doctor en Desigualdades e Intervención Social, cuya tesis se tituló Hombres, la masculinidad como factor de riesgo, una etnografía de la invisibilidad. En la actualidad, Juan es director académico del experto en sexología aplicada a la intervención social y educativa de la UPO. Pertenece al grupo de investigación social y acción participativa y es miembro de la red de Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. Sus publicaciones e investigaciones están centradas en los ámbitos de la intervención social comunitario y la equidad de género, aunque destacar su especialización en temas de masculinidades, en la que cuenta con varios artículos científicos. Además de su trayectoria académica, me gustaría resaltar la intensa actividad del ponente en el ámbito social y su compromiso y activismo en la lucha por los derechos humanos. De entre esa intensidad de actividad que lleva en el día a día, destacaría su participación en el movimiento de Hombres por la Igualdad desde los finales de los años 90. Yo quiero agradecerle a Juan que haya aceptado esta invitación, sobre todo, bueno, porque nos interesa mucho, ¿no?, el trabajo y la perspectiva de qué se está haciendo con hombres y qué pasa alrededor de los hombres muchas veces en cuanto a los malestares. Y bueno, le voy a dar la palabra, no sin antes decirle que bueno, tenemos 45 minutos y que la idea sería que podamos establecer un diálogo, ¿no? Porque creo que, bueno, no solamente es contar, sino también recibir un poco y un compartir. Entonces, Juan, si te parece, cuando quede unos 15 minutos, yo te aviso, ¿vale? Perfecto. Así que nada, tienes la palabra. Pues me permitís que me levante. Soy un manojo nervio y sentado no puedo con mi vida. Entonces, gracias. Y yo creo que va a ser más fácil que nos planteemos este rato para compartir. A mí no me gusta venir experto. Aquí bastante de vosotras sois bastante más expertas que yo. ¿Por qué? Porque el trabajo diario. Y es verdad que yo, desde el momento en que he trabajado en movimientos sociales, he estado en algún grupo de hombres trabajando esos temas, bueno, pues alguna idea tal. Pero vamos a pensar este espacio como un espacio en el que compartir experiencias, que luego se validarán o no, a partir de lo que el equipo que ha encabezado Antonio Yáñez, pues nos planteen de lo de los grupos de hombres. Dos cositas primero. Hoy escuchaba la radio, se han vuelto a cargar a una mujer. Llevamos 11 en Andalucía. Es un desastre, algo tenemos que hacer. Creo que comentaban antes. O empezamos a cambiarnos las preguntas o tenemos un problema, no se resuelve. Y ahí los hombres tenemos una gran responsabilidad. Es decir, la violencia de género no es un problema de las mujeres. La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Partimos de eso. Digo por aclararnos. Y bueno, por lo menos ese recuerdo, pues que esta mañana en el hotel, sí, y lo primero que he escuchado ha sido la noticia en la serie y comentaban lo del asesinato, ¿no? Creo que es imprescindible plantearnos eso, ¿no? Segundo, puñeta, qué orgulloso, como andaluzas y andaluces. Gruses y en Andalucía muchas veces, eso es el tema de los hombres por la igualdad, las iniciativas, no somos conscientes, las que estamos aquí, de que en Andalucía
es donde se generan los primeros grupos de hombres en el Estado español. Que el grupo de hombres de Granada es el más antiguo que existe. Que la primera manifestación de hombres contra la violencia de género se hizo el 21 de octubre, hostia, se me ha olvidado el año, hace ya unos añitos, en Sevilla. Pero es que la primera iniciativa institucional la hace el Ayuntamiento de Jerez, en el que crea Concejalía de Salud y Género. Y es el primer programa institucional. AIG, la asociación más importante que hoy existe de Hombres por la Igualdad, nace en Málaga. Los Gruses es la primera iniciativa a nivel de salud que trabaja con hombres. Y no somos conscientes. Y debíamos de estar con una pancarta diciendo, oiga, que somos pioneros y los que más llevamos esa iniciativa. Y yo creo que eso es un elemento fundamental para felicitarnos. Esas dos cosas eran las primeras que quería plantear. La segunda, yo soy trabajadora social. ¿Y por qué digo que soy trabajadora social? Alguna gente, como suele ocurrir muchas veces entre las alumnas, dicen que soy trabajadora social y todo el mundo piensa, ¿con quién se acostará este? Porque un problema que tenemos es que sexo, género y sexualidades es una cadena simbólica que no son separables. Son tres conceptos que están entrelazados. Y intentamos, muchas veces de la academia, por objetivizar, por tal, las discusiones, separarlas. No, es una cadena simbólica, ¿vale? Pero yo me acueste con quien me acueste, me defino como trabajadora social, ¿por qué? Primero, porque trabajadoras sociales son mayoritarias. Aquí, en la intervención social estamos tres o cuatro para adornar, pero el resto son mujeres. Pero es peor, nuestras usuarias también... Estoy gritando mucho. Bueno, nuestras usuarias también... Es que pienso que no tengo micrófono y grito y luego lo tengo aquí. Nuestras usuarias también son mujeres. Y además por una cosa más importante. Porque si yo quiero trabajar el tema de género, lo primero que me tengo que plantear como varón, como un cuerpo que se lee como de hombre, renunciar a mi capacidad de representar al nosotros común. Yo, por el cuerpo que tengo, represento. Perdón, antes hemos visto una intervención absolutamente en masculino. Has hablado de nosotros, cuando somos bastantes, somos nosotras. Perdón, pero en algún caso. Me llama mucho la atención. Y nosotros, los que estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a esa capacidad. A una capacidad que hace que representemos a la humanidad. Yo renuncio a mi capacidad de representar. Y por lo tanto reconozco una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Que yo, por tener un cuerpo que tengo, pues las alumnas me hacen más caso que a mis compañeras. Tengo más habilidad, he aprendido una serie de tal y tengo esos privilegios. Por lo tanto, si yo quiero trabajar temas de género, lo primero que tengo que hacer es renunciar a ese privilegio. Lo segundo, renunciar a la capacidad técnica. Porque cuando entramos los varones en ciertas profesiones, se convierten automáticamente en más técnicas. En los centros de salud, ¿por quién pregunta cuánto quieren hablar con vosotras? ¿Por la trabajadora? Por la asistenta, puñeta, no nos engañemos. Está la asistenta, no el asistente. Aparecemos los tíos y se convierte en trabajadores sociales. Hostia. Pero en la enfermería, ¿qué pasó durante un tiempo? Cuando entraron los hombres, las enfermeras en qué se convirtieron. Auxiliares técnicas sanitarias, creo que era un técnico. Pero es que hasta en las cabinas de los aviones. ¿En qué se han convertido de que los tíos estamos allí las azafatas? Auxiliares de vuelo, leche, y hace lo mismo. Si te vomita, te da una bolsita, te vende lo que sea. Por lo tanto, también tenemos esa capacidad de generar que cuando entramos nosotros, hostia, es más importante. Se convierte en técnico haciendo lo mismo. Por lo tanto, tenemos que partir de esos dos elementos. Si queremos los hombres trabajar en esto y renunciar, o por lo menos ser claros en que tenemos esos privilegios. A partir de ahí, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Por qué es tan difícil intervenir con hombres? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo intervenir con hombres? ¿Por qué creéis? ¿Perdón? Estereotipos de género, ¿qué más? No vienen. ¿Y los buscamos? Sí. Menos, ¿no?
Ahí estaría bien que reflexionáramos sobre el propio concepto de intervención. Intervenimos sobre los otros sociales. Intervenimos sobre lo que tiene una necesidad, en muchos casos una carencia. Y ojo, eso no funciona automáticamente a todas a todas las que estamos aquí. Funcionamos sobre los otros. Y para saber que existe otros, tiene que haber un modelo de normalidad. Un modelo que me diga, yo porque sé que a este o a esta le falta algo, tiene una carencia. Porque no solemos trabajar sobre el modelo de potencialidades. Ojalá pudiéramos, pero con el curro que tenemos se trabaja con lo que se puede. Y trabajamos sobre necesidades. ¿Cuál es el problema que tiene el trabajar sobre necesidades? Que si cogemos cada uno de los colectivos con los que trabajamos, nos sale que trabajamos con menores, nos sale que trabajamos con mayores de 65, nos sale que trabajamos con personas con algún tipo de discapacidad, nos sale que trabajamos con diversidad sexual si somos muy modernas, la entidad en la que estamos. Nos salen una serie de elementos que además trabajamos por ellos porque tienen una necesidad, es decir, una carencia. Si yo cojo todas esas carencias y le pongo un espejo enfrente, me sale el modelo a partir del cual yo mido. ¿Y qué modelo me sale? El único que no entra dentro del proceso de intervención. Un hombre blanco entre 18 y 65 años, con empleo, sin discapacidad, heteronormativo, heterosexual o tal, podría seguir. Pero es justo el modelo que estamos diciendo que estamos combatiendo, porque ese es el modelo de la masculinidad o el modelo heteronormativo de masculinidad. Puñetas, qué contradicción. El modelo que estoy diciendo que cuestiono es el modelo que me sirve para medir a los colectivos con los que intervengo. Y ahora le pedimos a los que más o menos se acercan a ese modelo que renuncien al modelo. Pero si es el modelo de la ciudadanía, ¿qué me estáis diciendo? Un modelo que además tiene un problema. Es aspirativo. De aquí, de los cuerpos que puedo leer como varones, que cumplan al 100% el modelo, 2 o 3. Todos los demás tenemos alguna tarita. ¿Me explico? Pero, hostia, es el modelo. Es el modelo de eso. El que decide la ciudadanía. Es el que define quien no necesita ayuda. Y ojo, ese problema lo tenemos todas. Porque está en el mismo concepto de intervención. Insisto, porque trabajamos sobre carencias y necesidades y no trabajamos sobre potencialidades. Si cambiáramos el motor, probablemente esto no existiría. Pero, y la dinámica social es a lo que nos lleva. Primer problema, por lo tanto, tenemos un modelo. Un modelo que encima muchas veces confundimos. El modelo teórico con los cuerpos que representan ese modelo. Es como si yo, en el ámbito científico, confundiera H2O con lo que sale por el grifo. No es lo mismo. H2O es un modelo teórico. H2O existe, está ahí. Pero por el grifo que sale. Agua con su rollo, con 28.000 cosas. Vamos, que si saliera H2O nos moríamos la mitad. Porque las infecciones nos habían comido a todas. Y sin embargo, cuando hablamos de masculinidad, confundimos el modelo teórico, ese hombre, ese varón blanco heterosexual de 18 a 65 años con empleo, con este señor, o con este señor, o con este señor. Confundimos. Por lo tanto, no trabajamos con los hombres, trabajamos con la masculinidad. Porque si no, nos hacemos un lío. Hay que desconstruir a los hombres. No, ya, tú desconstruyes al muñequito ese que le pone la nariz aquí y las orejas aquí. Deconstruimos la masculinidad. Y a partir de ahí podemos trabajar. Pero hay un segundo problema. Hay un segundo problema que es que el modelo oculta. ¿Qué oculta el modelo? ¿Qué oculta el modelo? A Pepe, Antonio, Luis, Francisco, los hombres de verdad. Los hombres a los que no vemos. Y que resulta que sí que tienen problemas. Y sin embargo, nunca. ¿Tiene sexo el fracaso escolar? Sí, masculino. Cada vez más. ¿Hemos visto alguna campaña de intervención para trabajar con hombres, para prevenir el fracaso escolar en hombres?
No se nos ha ocurrido, porque como los hombres son los normales, yo intervengo con... Yo hago un proyecto... Bueno, perdón, se me ha olvidado una cosa. Y tercer problema, género lo utilizamos como sinónimo de mujer. Lo siento. Salió gorda con la ley trans, que alguna gente ha descubierto, hostia, que estaban hablando de otra cosa. Sí, es que eran dos cosas distintas. Cuando yo hago una intervención con perspectiva de género, no es lo mismo que cuando hago una intervención con mujeres. Y sin embargo las confundimos, porque esas mujeres, aunque en la intervención no haya hombres, tienen novios, hijos, maridos, tal, se relacionan en una sociedad que es patriarcal. Es decir, que no puedo obviarla. Pero como tenemos nos hemos acostumbrado, sobre todo en la intervención, en la política también, en la definición tal, también nos hemos... Pero en política, en intervención, yo digo, hago la prueba en clase. Vamos a hacer una intervención con perspectiva de género. ¿Quién se siente aludida? De las que estamos aquí. Los tíos desenchufan. Parece que ellos no tienen género. Cuidado, otro de los grandes problemas. Es como si yo aquí digo que voy a hacer una intervención multicultural. ¿Quiénes nos sentimos aludidas de las que estamos aquí? Voy a mirar así por encima. Ninguna, somos todas blanquitas, normales. Nosotras no tenemos etnia ni raza, claro que tenemos, pero no la vemos. A los hombres nos pasa igual con el género. Y con estos factores han ido influenciando en eso. En que al final los hombres desaparecen y no los percibimos de ninguna de las maneras. Poníamos el ejemplo del fracaso escolar. ¿Pero de qué están llenas las cárceles? ¿Dónde están las mayores tasas de suicidio? De esos hombres que tal. Y sin embargo decía, ¿no vienen? Pues a lo mejor es que no vienen porque ellos les han dicho que es que son lo normal. Para mi tesis yo trabajé con un hombre que estaba en situación de sinhogarismo horroroso, ¿vale? En los últimos momentos ya. No había forma de generar un proceso de ayuda. Primero, si era un trabajador social el que hablaba con él, a mí dame una casa y dame un trabajo y yo salgo solo. Porque era a ver quién la tengo más grande, ¿vale? Con una trabajadora social conseguía poquito a poco entrar un poquito más en el debate. Tampoco mucho, pero entraba. ¿Cuál era el problema que había con ese hombre? Bueno, había mucho. Pero el fundamental es que él no sabía por qué puñeta había acabado en la calle. Porque mientras que una mujer que acaba en la calle dice, la he cagado en algo, no he cumplido el rol, este me juraba y perjuraba que él había cumplido el rol. Que él había trabajado con su padre en el taller toda la vida y sabía moto y había hecho carrera y no sé qué. Que se había cableado toda la sierra de Huelva. Debía trabajar en Telefónica antiguamente. Se había cableado toda la sierra de Huelva. Que en su casa nunca había faltado un plato de comida. Que jamás le había puesto la mano encima ni a su mujer ni a su hija. Es decir, había hecho un hombre de verdad. Un hombre que, según esa idea de masculinidad, tenía que estar en el grupo de los privilegiados. Y estaba en la calle tirado. Vamos a ver. Se olvidaba de decir que también se había bebido toda la sierra de Huelva. Vamos. Digo, que no nos engañemos, ¿vale? Lo que pasa es que eso era también lo normal. Un hombre cuando acaba su trabajo, ¿qué hace? Pues se toma una copita con los amigos porque eso es normal, porque eso es de hombre. Es decir, que no le rompía. No le rompía y entonces dice, pues, ¿y qué puñeta haces aquí? Y juro que se lo creía, ¿eh? Porque se vino mi suegra, vivía al lado y me admitió con mi mujer y mis hijas. ¿Por qué? Porque a él le habían prometido un camino que le llegaba al poder. ¿Y dónde había acabado? En la calle. Ese es otro de los problemas que tenemos, que aparecen como ruptura muchas de esas crisis, de las cosas que estamos planteando, por ejemplo, con personas con drogodependencias, ¿no? No entienden qué pasa. Porque otro de los problemas que tiene la masculinidad es que los factores, porque la masculinidad no se adquiere. A diferencia, bueno, perdón, a partir de ahora voy a mentir. Todo lo que voy a decir ahora es mentira, ¿vale? La percepción cultural que tenemos es que la feminidad se adquiere. Tanto como si a vosotras, cualquier vecina del segundo B, os pregunta tú cuando te hiciste mujer, sabe perfectamente lo que le está preguntando. Insisto, esto es mentira. Nos constituimos como hombres y mujeres por factores biopsicosociales bastante más complejos que esto que estoy diciendo ahora. Pero culturalmente, yo os pregunto a cualquiera de vosotras, ¿tú cuándo te hiciste mujer? Y tú tienes un día, una fecha. La niña se ha hecho mujer.
Lo marca la biología. Es tanto que el movimiento feminista ha tenido que pelear durante años diciendo, oiga, que la menopausia es una fase normal y que sigo siendo igual de capaz, igual de tal, y que eso no me marca a mí y no me saca de la categoría mujer. ¿Vale? Sin embargo, en los hombres no existe eso. Si yo a cualquiera de los varones que estamos aquí le pregunto, ¿tú cuándo te hiciste un nombre? Cuando nací, qué bonito, qué progre. Y una mierda. No. Si eso lo pregunto yo a cualquier varón, primero, cuando yo le pregunto, ¿tú cuándo te hiciste tu nombre? Todo el auditorio hace así. Nos da la risita floja. Porque sabemos que tiene un significado completamente distinto al de tú cuando te hiciste mujer. Perdón por señalarte. Tú cuando te hiciste mujer. Tiene un significado completamente distinto. Porque yo me voy a hacer porque demostré que soy. Los que tienen mi edad, yo en mi caso no, porque fui objeto de conciencia, pero los que tenemos mi edad, la mili nos hacía un hombre. ¿Qué les hace un hombre hoy a los adolescentes en los institutos? ¿Cuándo demuestran que son un hombre? La primera vez que la meten. No que tienen una relación sexual, que la meten. Una práctica concreta. Pero el problema que tienen esas prácticas es que no se consolidan. Yo tengo que estar demostrando constantemente que soy un hombre. Tengo que estar, siempre. Porque yo, por muchos leones que haya cazado, mucha mili que haya hecho y muchas relaciones de penetración con personas de otro sexo haya tenido, un día me da la bajona y me ponga a llorar entre el grupo de iguales. ¿Y qué ocurre? Nenaza, a la mierda, te fuiste. Desaparece. La masculinidad no se sostiene. Está siempre en peligro. Y además, el problema, que es lo peor, es que ¿a quién se le demuestra la masculinidad? ¿A vosotras? No, a ellos. Vosotras sois la excusa, lo siento. A mí el que me tienen que validar son estos, 1, 2, 3, 4 que están en primera fila. Y sé que si incordio, se me expulsa del modelo. De ese modelo que hemos dicho que al final era el modelo general, el fantástico, el que da el triunfo. Por lo tanto, y eso explicaría, por ejemplo, los silencios que nos hacen cómplices. Ese grupo de WhatsApp en el que yo veo una foto en la que me repugna, pero no soy capaz de decir, borra esa foto. Ese es el primer elemento. En el caso de adolescentes, eso está multiplicado por 10. Porque si yo digo algo que ocurre, eres un aguafiesta, que eres nenaza, que eres muy mariquita, que eres muy no sé cuánto. Y eso nos lleva a otro elemento de control de la masculinidad, la homofobia. Normalmente entendemos que la homofobia es un elemento de expulsión de las personas que tienen sexo con personas de su mismo sexo. No, la homofobia es un elemento de control de la masculinidad. Si yo quiero expulsar a alguien del grupo de los privilegiados, del grupo de los hombres, ¿qué le tengo que decir? Venga, un insulto, maricón. Eso expulsa. Y cuando en un instituto un nene le dice a otro, mariquita, ¿qué le está diciendo? ¿Tú tienes relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo? Nah. ¿El mariquita quién es? El que no juega fútbol, el que es gordito, el que tiene gafas, el que no cumple los estereotipos. Le está diciendo poco hombre. Y eso te deja fuera, te expulsa de ese grupo. Perdón, yo no he dicho al principio. Ojo, este discurso es muy manipulable. Yo no estoy defendiendo a los tíos. Estoy diciendo que o empezamos a entender cómo funcionan o entendemos o la cagamos siempre. Es que no vienen, no vienen y a lo mejor es que tenemos que empezar a ver de dónde partimos, cuáles son los problemas. Unos problemas que además no ha habido transformación en lo personal, ha habido muy poca evolución. Yo durante 10 años estuve estuve dirigiendo un proyecto social de la Pablo Olavide, la residencia universitaria Flora Tristán, en el Polígono Sur, en lo que la gente conoce como las 3000. Es un proyecto social, tal. Y dentro, como hacíamos trabajo de género y tal, surgió el problema de tal. Y constituimos un grupo de hombres jóvenes, universitarios. El lenguaje lo manejaban perfectamente. Habían asumido el lenguaje de la igualdad, es más, en buena medida se lo creían. Pero ahí había unas carencias que no os podéis ni imaginar. Le comentaba ayer a Antonio por la noche.
de dos que se empiezan a reír o estudiantes universitarios, de los que tenemos ahora, de esos que además estaban en un proyecto social, es decir, gente comprometida. Cuando les pregunto, pues, hacen un incidente, se ponen con la risa floja y al final vienen y me dicen, mira Juan, el problema es que es la primera vez que entre mi grupo de iguales, entre los compañeros, hablamos de sentimientos. No somos capaces. Nos cuesta la propia vida. Pero además, como tenemos un problema, no tenemos conciencia de grupo, porque somos lo normal, somos el ser humano, representamos lo común. Siempre la sacamos a problemas individuales. Otro problema para trabajar con hombres. Tú como haces un grupo comunitario, cuando no, el problema es que yo soy así. No, yo no hablo con nadie, yo no le cuento a un tío de mis cosas porque yo soy así. Pero resulta que yo soy así, tu marido es así, el primo de aquella es así, el otro es así, el otro es así. Pues a lo mejor no es que soy yo. A lo mejor tenemos un problema cultural. Pero estamos planteándolo ahí. Esos dos estaban con la risa floja porque estaban hablando de sentimientos, de historia. De eso estamos partiendo. Insisto, eso en gente. Si ya te vas a otros colectivos de jóvenes que no han... Pues estamos hablando de otro tipo de problemas. Colectivos a los que no estamos atendiendo. Y otros y otras les están dando soluciones fáciles. Eso es lo más preocupante. ¿Es fácil trabajar con hombres? No es fácil trabajar con hombres. Primero porque no, muchas veces ni nosotras los vemos como elementos usuarios, como personas usuarias, nos pasa y nos engañamos, también los digamos. No, no, hacemos trabajo con familia. Tú no has visto un padre en tu vida. Tú no trabajas con familia. Tú trabajas, perdón, no sé, puede haber algún caso, ¿eh? O sea que, pero a nivel general, trabaja con mujeres y menores. Es que es muy difícil que vengan los padres. Pues vale, pues nos conformamos, pero tenemos un problema. Y entonces no digamos que trabajamos con familia. Insisto, y es muy complicado, porque los hombres no entienden o no entendemos esas dinámicas. Y nos cuesta mucho. Y empezamos a trabajarnos nosotros. Tal. Y dos, en demasiadas ocasiones recurrimos a problemas en los que utilizamos herramientas distintas que cuando utilizamos el análisis de género con las mujeres. A ver esto cómo lo explico. En muchas intervenciones, bueno, pues unas mujeres pues, pueden tener comportamientos X, ¿vale? Y le llamamos mandatos de género. En el caso de los hombres, ¿le mandamos alguna vez mandato de género? ¿O le decimos que están ejerciendo su superioridad? Ojo, a veces no utilizamos, y eso el profesor Oscar Watts lo plantea, no utilizamos las mismas herramientas de análisis a la hora que nos ha dado el tema de los análisis desde el género para analizar a los hombres y analizar a las mujeres. Y eso también tenemos que replanteárnoslo, porque no vale. Porque si no, sobre todo cuando se llega con cierta culpabilidad, aparece que en ciertos discursos, a veces institucionalizados, como confundimos, termina siendo lo masculino malo, lo femenino bueno. Y tenemos un problema con eso, en ciertos discursos, pero que terminamos interiorizando muchas veces. ¿Qué más elementos tenemos con el problema de por dónde enfocamos el tema de la perspectiva de la intervención con hombres? ¿Perdón? Ah, gracias. ¿Desde dónde intervenimos con la perspectiva de hombre? Tenemos vamos a ver. Hay una dificultad para trabajar con ellos. Normalmente, o empezamos a ver de dónde están y empezamos a trabajar desde dónde podemos partir con eso y empezamos a tener conciencia de que esos hombres necesitan esa ayuda o tenemos un problema. Y perdón, es que me he desviado. Ahora vuelvo a coger el hilo. ¿Con quién? ¿Con qué hombres intervenimos? ¿Con qué hombres participan en los gruses?
¿Qué hombres participan en los GRUSE? ¿Cuál sería el perfil? ¿Y cuántos compañeros trabajadores sociales, médicos, enfermeros del centro de salud tendrían que estar en un programa de masculinidad? Ah, cuidadito. Claro, le estamos exigiendo precisamente a los sectores de mayor exclusión que sean los más chupiguay. Tócate las narices. Yo estoy hasta las, iba a decir las tetas, pero no lo voy a decir, de programa de intervención con personas, con presos. Perdona, vamos a hacer un programita con los funcionarios, ¿no? Que a lo mejor también haría falta. Pero como ellos son normales, ¿os acordáis que decíamos al principio? Ellos son normales, ellos no están en los procesos. Con quienes trabajamos son precisamente con los peores y les ponemos un nivel de exigencia que tú dices, la hostia, cuidado con lo que estamos haciendo. Masculinidad con menores inmigrantes, joder, al pobre. Encima de la patera, ahora le tiene que como un marrón de este tipo. El preso, el drogodependiente, el no sé cuánto. Y dos, no cumplen los estándares, joder, hija. Vamos ahí con tranquilidad. Que es verdad, que es que entrar, vamos, en algún proceso de inserción, digo, es más fácil sacarte una cátedra que conseguir todos los puntos para entrar en el programa. Entonces, seamos conscientes. Una tasa, mucha tasa de abandono. Pues claro que hay mucha tasa de abandono. Hostia, hay mucha tasa de abandono. Es que me ha enseñado el cartel de 15 minutos que me callé. No lo he dicho, tengo incontinencia verbal. Puedo estar hablando horas y horas. Pero eso no me interesaba. Me interesaba compartir, ¿vale? Me hubiese gustado más que en vez de 15 minutos que tengamos ahora para tal, hubiéramos podido establecer un debate, pero problemas técnicos me impedían bajarme de aquí y que pudiéramos charlar entre todas las que estamos. A partir de ahora, compartir. Dudas, problemas. Ah, esto estaba. Las transparencias estaban puestas. Que me preparo las charlas, que no es mentira, lo que pasa es que me enrollo. Eh, que estaban aquí, ¿vale? Yo al final ponía una serie de elementos, es un poco lo que hemos venido hablando, y como lo vais a tener disponible ahí, y encima además hay un artículo que en la transparencia en el que se resume, es un capítulo de un libro, no es un artículo, no lo tengo como artículo, se resume un poco estos elementos que hemos planteado. Os devuelvo la pelota, vosotras decís. Es un poco lo que hemos venido hablando, hombre, más ordenadito de lo que yo lo he dicho, pero que es un poco lo que... la ideología. Perdón, lanzando interrogante. Pregunta, duda, experiencia. ¿Hago yo la azafata y llevo el micro? Buenas, me ha encantado la participación que has tenido y no sé, ese tema me interesa muchísimo, cada vez más, hace mucho tiempo ya que me interesa, creo que nos estamos equivocando en algo, en las cuestiones de género, y hace ya mucho tiempo cuando formé una asociación feminista, hace poco, hace relativamente 2 años o así, solicité que fuera mixta y no hubo manera. Entonces, yo pregunto, claro, está muy bien la idea de trabajar con hombres normales, como tú dices, ¿no? Me encantaría, pero es muy difícil, porque claro, ¿quién trabaja el género? Generalmente los centros de información a la mujer. Y los centros de información a la mujer, ¿vale? Si hacen algo en los institutos, lo hacen en general. Hay pocas experiencias, que sí ha habido alguna en mi zona, ¿vale? Sí. De separar y de hacer cosas los chicos con las chicas. Generalmente la sexualidad, los temas de trabajo... La sexualidad planteada como peligro y que va con dos cosas. No, bueno, en nuestro caso no. Digo lo normal, sí, lo normal. Sí, planteada claro. como peligro y con dos cosas. Bueno, y ahora cada la vez prevención más. Y un poco más. Sí, bueno, hace un tiempo no era así, ahora cada vez lo es más, porque además Forma Joven ha desaparecido, las que trabajábamos en Forma Joven ya no participamos casi y es otro concepto lo que hay, así que bueno. Pero cuando eso ocurría, es verdad que había muy poquito margen para trabajar con hombres, porque a un centro de la mujer tú no le dices, haz un grupo de hombres, te dicen, no, de mujeres, pero claro,
cuando yo he hecho algún taller de sexualidad, he estado trabajando con Antonio, un psicólogo, un sexólogo también, y él trabajaba con los chicos y yo con las chicas y luego juntábamos el tema, pues te dabas cuenta de que hay que trabajar con ellos, con los normales, y a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo los captamos? ¿Cómo los captamos? Y dos, ¿cómo nos cambiamos las gafas de mirar? Es decir, porque muchas veces somos contradictorios en el discurso. Yo llevo años en mis clases, tanto en los grados de trabajo y educación social como en los dobles con sociología y con tal, doy una asignatura que se llama Género, Procesos Psicosociales e Intervención. Y les hago una pregunta siempre, al principio, ¿vale? A mediados. Le digo a una de ellas, tu padre vive en el Aljarafe, tu familia vive en el Aljarafe, una zona de Sevilla, pues de casitas unifamiliares, más o menos bien, ¿no? Tenéis dos coches. El coche grande lo conduce tu madre y el coche pequeño lo conduce tu padre. Pero cuando se coge el coche chico, también lo conduce tu madre. Las decisiones económicas las ha tomado toda tu madre. Tu padre, pues más bien apocadillo y se encarga más bien de las cosas pequeñitas del hogar. ¿Qué es tu padre? Y le pregunta al resto, ¿qué es el padre de ella? ¿Qué me contestan? Un calzonazo, no un hombre igualitario. Pues tenemos un problema. Todas. Porque si eso es un calzonazo, yo no quiero ser un calzonazo. O sí. Pero entonces vamos a tener que reelaborar la historia. Pero es lo que estamos diciendo. Entonces, cuidado con esos discursos, porque son muy contradictorios con los nenes. Porque también en los institutos también pasa eso. ¿Qué masculinidad triunfa? La chupi guay. En un taller, perdón, que hacía también con gente de bachillerato, y bueno, los estereotipos masculinos, los femeninos, en grupos separados, definíamos un grupo. Claro, en los grupos de mujeres salió un estereotipo de masculinidad. Que eso era fantástico. Escucha, no me mires las tetas, estoy no sé cuánto, somos amigos. Aquello era fantástico. Yo estoy, ya sabéis cómo voy, ¿no? Estaba recogiendo, haciendo no sé qué, y escucho una conversación en la puerta de un nene que cumplía más o menos ese estereotipo, que le decía a una de sus compañeras, sí, pero follar los otros. Es una barbaridad. Pero claro, es que ese problema lo tenemos. Y lo tenemos como sociedad, como cultura. Hay que tener cuidado como planteamos eso. Y luego otros factores, no solamente, y como tú bien decías, sexo, género y sexualidades, tanto como identidad como práctica, creo que eso es una cadena simbólica y que creo que tenemos que trabajarlos todos. Pero también, ojo, no todo el mundo dice lo mismo. Es decir, que yo trabajo bastante. Ahora, la semana que viene voy a trabajar con 4 grupos de primero de bachillerato de un instituto. Y cuando la primera de las experiencias que encontré fue que el grupo de hombres que estaba más... al final hablo con el director, dice, ojo, todos esos vienen de la concertada. Ah, digo que nosotros hacemos un trabajo, pero hay otra gente que hace otro. Digo que las cosas son como son. Perdón. Sí, yo soy Rafael y trabajadora social. Eh, Decirte que te agradezco tu reflexión, ¿eh? Me ha aportado mucho y creo que nos ha ayudado mucho a mirar esta historia. Yo simplemente te quería contar algo muy micro, tan micro que a lo mejor no sirve. Seguro que sí. Bueno, digo, a lo mejor no sirve para la reflexión que tú haces. Pero yo que llevo ya bastantes años trabajando con hombres, no coincide con lo que tú planteas. Y que me alegro. Es decir, nos estamos encontrando hombres que ya no van al bar a calmar sus penas, que van al médico a llorar, angustiados, no, pero es que es importante que además en un grupo de hombres se puede hablar de que no realizan el coito porque no pueden y lo dicen, que además hay hombres que te dicen que mi compañero, por lo tanto, es homosexual, delante del resto, y no ponen cara de póker. No sé si son gente rara, pero no coincide con el perfil ese. Y yo me alegro en una cosa, que está cambiando, que se dan cuenta que no sirve el bar, que no sirve mantener una estructura personal, porque al final están destrozados.
No estoy hablando de gente en la calle, estoy hablando de currantes, estoy hablando de gente de 50 y tantos años, donde están totalmente desesperados. Y que, utilizando el mismo criterio desde el punto de vista en las reuniones, como las mujeres, se ponen a llorar, abordan sentimientos, son capaces de identificar sentimientos y lo dicen. Ujú. Estupendo. ¿Qué siente? Lo que pasa es que es muy micro y por lo tanto posiblemente no te aporte mucho en este planteamiento que tú haces del tema del género, ¿no? Pero sí que mi experiencia personal, más las personas que después vienen a una relación de continuidad en su proceso de desarrollo personal porque lo están pasando mal, vienen a mi consulta y se desnuda completamente, que no digo físicamente, que también podía hacerlo, pero que no lo hace, sino que se desnuda, que son capaces de hablar de situaciones que cualquiera lo hubiera escuchado, ¿eh? Ujú. Nada más. Y muchas gracias. Completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no era el objeto de la charla. O sea que yo pertenezco a la red de hombres por la igualdad y ahí hemos intentado discutir y plantear, ver los problemas, las contradicciones que seguimos manteniendo. Porque, cuidado con esto, ahora nos convertimos en seres de luz. No, te pases, ¿entiendes? Porque seguimos teniendo muchos privilegios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo asumí el 50% del cuidado de mis padres y una tía y con mi hermana. Asumimos el 50%. Con una diferencia. A mi hermana nadie le dijo, ahí te caiga muerta, y yo cada vez que entraba por la calle, las vecinas me hacían la ola. ¡Qué buen hijo! Ah, o sea, que cuidado también con las trampas. ¿Mm? Que seguimos teniendo un cuerpo que está privilegiado. Y vivo una sociedad. Entonces, a veces, ahora soy el más feminista. Vamos a mirarlo. Y eso no quiere decir que no pueda decir que soy feminista. Yo creo que sí. No podemos decirle a los niños en el instituto que tú eres un aliado, tú no puedes ser feminista. Porque entonces lo cogen los otros. Dice, pues entonces vente con nosotros. Yo creo que hemos equivocado el discurso. Y yo creo que a partir de ahora sí que hay que decir, dejadme que lo explique, que el feminismo sí es lo contrario del machismo. En un sentido, machismo lo relacionamos con acción, hago cosas machistas, y feminismo con ideología. Y no. Machismo es una ideología. Por lo tanto, el feminismo es la ideología contraria al machismo. El feminismo es una ideología por la igualdad y yo soy feminista. Y si tú eres machista, que tiene una ideología que está a favor de la desigualdad. Con eso, en mi experiencia, en los institutos desarma. No, yo no soy ni machista ni feminista. Ah, tú eres ni ecologista ni anticologista. Esto no puede ser. Vamos a ver. Y de algún congreso he tenido que salir cuando he dicho lo de que el feminismo es lo contrario del machismo, casi escoltado. Porque no se entiende bien, porque hemos tenido muchos problemas. Por eso he dicho que quiero explicarlo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque si buscáis las definiciones, machismo siempre es acción. Y feminismo, ideología. Ah, trampa, no, querido. Tú no haces tú tienes una ideología que. Y por lo tanto, sí es lo contrario. Por lo tanto, esa ideología de igualdad sí que creo que podemos tenerla todas y todos. Y luego trabajárnosla, claro. O sea, que no vale con la boquita, yo soy feminista. No, no, a partir de ahí vamos a verlo. Y vamos a ver las contradicciones. Yo creo que nosotros decimos. Ah, qué puto. ¿Alguna cuestión más? Ay, por allí. Insisto, me cortáis, levantad la mano porque yo me enrollo y estoy aquí. Mira, Le dando el encuentro a los gruses. Estamos aquí hasta las 2 de la tarde. una pregunta más y por ser fieles con el tiempo, porque si no ya se produce un efecto dominó. Y no obstante, bueno, Juan va a estar aquí durante la mañana y el debate va a Me ponía una continuar. mesita con una silla ahí fuera y hace consulta. Y el debate va a continuar con las otras intervenciones. Así que una más, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Adela, trabajadora social en un centro de salud. A ver, yo hago una reflexión porque tal vez esté equivocada. Seguro que no. Yo creo que ahora estamos en un momento donde si tú metes el tema de la perspectiva de género en grupos, sea de hombre, sea de mujer, como que chirría. Entonces, yo, por lo general,
ese concepto no lo meto. Yo meto en las intervenciones, pues bueno, pues las desigualdades, los roles y toda la historia esa. Porque creo, a lo mejor es una apreciación mía y es una cosa muy personal que yo me tendré que trabajar, ¿no? Que si metes eso de la perspectiva de género, y la gente se me dice, Ya empezamos. eso. Y entonces, como yo lo que busco es aliados, gente que esté bien, gente que Ponte el micro. eso. Yo lo que creo que se busca es integrar, meter ciertos conceptos que no vengan precedidos con el tema de perspectiva de género. No sé, a lo mejor es una apreciación mía muy personal, ¿no? Pero eso, además, yo también lo veo ya en los grupos de profesionales también, ¿no? Que sí. Que sí. Vamos a adaptar a la realidad que tenemos, que muchas veces nos ponemos fantásticas, y sobre todo la gente que venimos de la universidad, que nos inventamos 40 palabras y aquello íbamos a los sitios diciendo tal. Un ejemplo tonto, pero que trabajando en Polígono Sur, en las 3000, con las mujeres, que por cierto, en Polígono Sur hacían pasacalle el 8 de marzo en vez de manifestaciones. Tú dices, pues vamos a hacer una manifestación, ¿no? Digo, ¿cómo era el nivelito? Pues trabajando con la gente de las floras de la residencia, hicimos una manifestación. Y se vinieron varias estudiantes nuestras. Entonces, las mujeres de Polígono Sur y las estudiantes. Y nuestras estudiantes, digo un poco con la empiezan sororidad. Y ahora escucho a las mujeres del polígono y dicen, son horas ya. Pues eso es igual. Es decir, no adaptamos la realidad a lo que queremos, a la gente con la que tenemos. Es que ellas se tienen que adaptar a la nuestra. Pues tenemos un problema. La jerarquía de la intervención sigue siendo bipolarizada y jerarquizada. Si yo me emperro en que no me adapto a las personas con las que trabajo, pues perdona, pues tú llegarás muy lejos, pero no llegará a nadie detrás. Por lo tanto, adaptamos. Y eso nos pasa con los hombres, en la intervención con hombres. Y yo insisto, yo no estoy disculpando. Es decir, yo creo que he dejado claro y sé que este discurso es manipulable, ¿vale? Con la tesis tuve varias veces que digo, hostia, como me lo cojan esto, a quien no debe, pero tenemos que ser realistas y plantear cómo nos planteamos este tipo de cosas. Y no queda súper fantástica, ya te digo, sororidad y la ya son horas ya, pues ya está. Ellas, mis alumnas debían quedar contentas y las del Polígono Sur también. Ahora no hemos conseguido nada. Creo que ya. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes.